Bueno, mi gente, bienvenido al estudio de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a empezar en el versículo 9. Ok. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Vamos a leerlo otra vez. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Eso está claro ahí, ¿verdad? Vamos a la primera referencia de ese versículo, que está en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Ves cómo es la palabra de verdad? Ok, mira. Que leímos anteriormente. Qué bonito, ¿ah? Aquí otra vez vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 10. Dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Que vamos para la última referencia de ese versículo en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Vamos a leer esto otra vez, porque es bien interesante. Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. Esto es interesante porque hay gente que, los mismos no creyentes como creyentes, siempre están pendientes a profecía. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? ¿Qué se escribió antes? Y no, eso está en la Biblia. Y esto va a pasar, y esto va a pasar. Pero aquí, mira, el apóstol Pablo le está diciendo a esta gente aquí que no hay necesidad de él hablarle, aunque él habla algo de lo que va a pasar. Él habla así, pero no es necesario que él haga eso, ¿ok? Porque hay un propósito. La meta es, en esta dispensación de la gracia de Dios, es que la gente se salve. Que esa es la primordial meta. Es que la gente se salve, ¿ok? Y dice ahí: pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba.
¿Y por qué él dice eso? No es necesario que él lo escriba porque aunque él menciona algo, pero el cuerpo de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. ¿Ok? Eso es lo que la gente está pendiente, porque lo que lee en hebreo Apocalipsis, y especialmente Apocalipsis, pues te está hablando de la gran tribulación. Y las cosas que están pasando hoy en día como que se asimilan, así suena como que es lo mismo, pero no se sabe. ¿Ok? Porque aquí en el mismo libro de Tesalonicenses nos habla que esta gente estaban pasando en ese tiempo ahí, estaban pasando persecución y tribulaciones. Uno no sabe cuántas persecuciones y cuántas tribulaciones el cuerpo de Cristo bajo esta dispensación de la gracia de Dios va a pasar. No sabemos cuántas. Pero con lo que se trata de la gran tribulación, él no tiene necesidad de escribir, de darte esa información a ti, aunque él sepa algo de eso. ¿Por qué? Porque ya hay esa información, pero hay otra gente que está encargada de esa información a otro grupo. No te toca a ti. No es necesario tanto que esté. Es bueno que aprendas sobre eso, pero tú no vas a estar ahí. Tú no vas a estar en esos eventos. Tú no vas a estar ahí. Sea que haya partido de este mundo o que pase el rapto, que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, no va a pasar por ahí, por la gran tribulación. De acuerdo a las escrituras, el cuerpo si es así como está escrito aquí, no va a pasar por la gran tribulación. Es interesante que en ese versículo está ahí que no hay necesidad de que yo les escriba de los tiempos y de los momentos. Así que no te preocupes, no te están empeñado. ¿Qué? La información que tenemos es que no vamos a pasar por la gran tribulación. Cosas que están pasando hoy en día. Vuelvo y te repito, yo no soy como otra gente que se pone a estar inventando y decir, no, esto es aquello. Yo no sé. Pero dice la palabra que puede ser en cualquier momento que el Señor Jesucristo venga por su iglesia, por esta iglesia. Así que es interesante ese versículo. Apúntalo si quieres. Quería hablar un poquito más de ese versículo. Ok, vamos para Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 10. Y a la verdad lo hacéis así con todos los hombres que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Voy a leerlo otra vez. Importante leerlo para que se nos quede en la mente. Y a la verdad lo hacéis así con todos los hombres que están por toda Macedonia.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Ok? Que abundemos más en el amor. ¿Ok? Que amemos tanto a los creyentes, a nuestros hermanos, como a los otros hombres. Sean creyentes o no, sea familia o no sea familia, que abundemos en ese amor que tenemos. Ok, vamos para... Dame un momentito. Ok, vamos para la primera referencia de ese versículo que está en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y Acaya. Que vamos para Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Lo leemos otra vez. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Está claro? Como está claro, vamos a movernos Vamos para Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 11. Y que procuréis tener quietud y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Interesante, vamos a leer eso otra vez. Versículo 11. Y que procuréis tener quietud y ocuparos en vuestros propios negocios. Es interesante que cuando hay gente que se quiere meter en las cosas tuyas, en inglés uno dice not your business. Pues, esto está interesante. Vete, encárgate de lo tuyo propio. Y aquí dice en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. O sea, ellos fueron ejemplos a seguir. Entonces yo no estaba requiriéndole a los hermanos a que hicieran cosas que ellos mismos no hubieran hecho. Ok, vamos para la primera referencia que está en Efesios. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Versículo 28. El que hurtaba, mira, fíjate esto muy bien aquí. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más,
antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Vamos a leer eso otra vez. El que hurtaba, no hurte más. Antes trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padeciere necesidad. Mira, qué libro tan maravilloso, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, la palabra de verdad que te da esta enseñanza, esta doctrina aquí, porque esta es doctrina para el pueblo de Cristo, ¿ok? Del cuerpo de Cristo, la iglesia, en esta dispensación de la gracia de Dios. ¿Qué está diciendo aquí? El que hurtaba, que no hurte más. Que robaba, que no robe más nada. Es interesante que dice eso ahí, porque hay gente que dice, no, que ¿sabes? Que hacen que dicen que Dios hace esto, Dios hace aquello. Por ejemplo, si el que estaba robando, ok, vamos a suponer que estaba robando de no creyente es creyente ahora, pero puede ser que todavía tiene esas malas mañas, ok. Y dice, no, que Dios lo cambió. Y mira, lo que tú tienes que hacer para obtener salvación, ok, es creer que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y que fue sepultado conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ya eres salvo, ¿verdad? Entonces, crees la palabra de verdad, la oyes, la crees y eres sellado con el Espíritu Santo, pues tú eres salvo, ¿verdad? Pero ese instante estaba robando, ¿verdad? Pues entonces es la decisión tuya, porque Dios no va a hacer las cosas por ti. ¿Ok? Te muestra las herramientas, te muestra los consejos, te muestra la doctrina, pero Él no va a forzarse en ti. Él no va a controlar de cómo tú debes hacer. Eso es cada persona individualmente tiene que tomar la decisión de que si hurtaba, de no hurtar más nada. Porque si dice que esa persona sigue haciendo eso quiere decir que no es salvo, Dios no lo ha cambiado, pues está echándole la culpa a Dios que esa persona no ha cambiado. Es que la persona tiene que tomar la decisión de hacer lo bueno. Eso es individual. La persona tiene que tomar la decisión si se roba algo o no se roba algo. Hay gente que está dependiendo de Dios a cuanto es, vamos a decir, protección, sanación, muchas cosas que tú estás dependiendo de Dios en esta dispensación. Hay mucha gente que está utilizando enseñanza en otro tiempo
y las quieren aplicar para ahora. No, que Dios va a restaurar tu hogar, que Dios va a sanarte de ese cáncer, porque siempre es el cáncer. El cáncer siempre está presente en sus profecías de la gente que habla. No, Dios te va a sanar de cáncer, va a restaurar tu hogar. Pero mira, los que están a cargo de un hogar, padres de familia, esas son las personas que tienen que organizar todo eso. No, que Dios va a hacer. Sé honesto con la audiencia. No esté diciendo que Dios va a hacer algo cuando Él no va a hacer eso. Él no está, en inglés se dice, en ese business. Él no está en el negocio de Él estar haciendo, no. Él está proveyéndole a todo ser humano que crea en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo para ser salvo. ¿Ok? Porque va a venir, el Señor Jesucristo va a venir por la iglesia, por su cuerpo, la iglesia, de esta dispensación de la gracia de Dios, para rescatarnos de la ira que va a venir. Los milagros que te están vendiendo los pastores, los profetas que se están llamando ellos, de esos milagros que ellos leen en las escrituras o que las que se están inventando ellos, primeramente que los milagros y estas maravillas que tú lees en otro tiempo, y probablemente hay también en edades venideras, eso son cosas, eso eran maneras para mostrarle a los incrédulos, porque el pueblo de Israel, ellos tenían que ver para creer. Entonces, como era un pueblo rebelde y contradictor, pues el mismo Señor Jesucristo tenía que hacer esos milagros y esas sanaciones para que ellos vieran, mira, que a través por lo que Él estaba haciendo, que Él era el que Él estaba diciendo que era el Hijo de Dios, el Mesías. Había un propósito para esas cosas. Hay gente que le pide y no sé por qué lo hace, pero tú vas a YouTube y la gente escribe en el chat. Escribe en el chat, oh, oración por esto, oración para mi matrimonio, oración para... Mira, si tú eres un creyente, una creyente, tienes confianza para con Dios a través del Señor Jesucristo. No tienes que poner en Facebook, oh, necesito oración por esto, por aquello. Pero si ese es el problema que tenemos, ¿ves? Porque ahí podemos ver que tienes que estudiarte a ti mismo. Mira, ¿soy salvo o no soy salvo? Porque si le tengo que pedir a otras personas a que oren por mí y todas estas cosas, pero ¿por qué no pone esa oración, esa comunicación con Dios de tú a tú personal que está pidiéndole a las otras personas? Porque tenemos que ser honestos con nosotros mismos.
nosotros tenemos tantas cosas que nos entretenemos o tenemos que hacer. ¿Quién va a tener problemas para los otros problemas de la otra gente? Sean honestos. Pues hay gente que tú los ves, ay Dios, y esto, están poniendo su conversación supuestamente con Dios, pero lo está poniendo para que toda la gente lo vea, porque, mira, como te dije en el video anterior, casi al final, en este tiempo que estamos viviendo ahora, no hay tiempo para jugar a iglesia. No hay tiempo para jugar, yo soy más espiritual que aquel. No hay tiempo para jugar que si ora por mí, que me aparté, que estoy alejado. Si has visto mis videos anteriores, siempre estoy diciendo, mira, si tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿cómo te vas a alejar? Que alguien me explique eso. Que alguien me explique que en esta dispensación de la gracia de Dios, ok, pero ahora, bajo el misterio, ¿cómo tú te puedes alejar si estás sellado con el Espíritu Santo de la promesa? No, que se fue al mundo, que me fui al mundo. Verá, tú estás en el mundo. Y no puedes decir que te fuiste al mundo porque estás ahí. ¿Dónde estaba? Porque ¿en qué mundo estaba para irte al mundo? Como tú dices, ¿estás en un mundo para irte a otro mundo o cómo es la cosa? Y este es el tiempo de tú obtener salvación para que no tengas que pasar por la ira, ¿ok? Si viene la ira en cualquier momento, Jesucristo viene a recoger su iglesia y estamos por siempre con Él. Pero por tú jugar a iglesia, por tú jugar a espiritual, por estar jugando a religioso, te quedas. Entonces, ¿qué te vas a hacer? Acuérdate que la gran tribulación va a ser alrededor de 7 años y a través de esos 7 años dice en Apocalipsis por ahí un versículo que hay gente que se va a querer matar y no va a poder. ¿Ves? Ahora hay gente que no se quiere morir, pero en la gran tribulación hay gente que va a querer morirse y no van a poder. Ahora no se quieren morir, pero va a haber un tiempo que sí se van a querer morir, pero no pueden. ¿Qué cosa, eh? Esto es bien importante, mi gente. El momento de la salvación de tu alma es ahora. Solamente poniendo tu confianza 100% en que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados,
y fue sepultado conforme a las Escrituras, y que fue resucitado al tercer día conforme a las Escrituras, tú eres salvo. Oyes la palabra de verdad, la crees y eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces te pido de corazón, para de jugar a iglesia, para de jugar a religioso, a espiritual, y ponte al día. Hay un versículo que dice, redimir bien el tiempo porque los días son malos. Es creer, confiar, no aceptar. Gente dice, no, que esta persona aceptó al Señor Jesucristo. No. Hay gente que está dándote y enseñándote una manera celestial para ir al infierno. No sigas ese mensaje. Aceptar a Cristo, hacer al Señor Jesucristo Señor de tu vida, darle tu corazón, arrepentirte de tus pecados, dejar de fumar, dejar de beber. Te están poniendo restricciones cuando Dios no pone restricciones cuando se trata de la salvación de tu alma. Es solamente creer, confiar, no hacer, confiar. Ese es el propósito de que estoy haciendo estos estudios, porque hay gente que piensa que son salvas y no son salvas. Ay, que me quito lo de cristiano, que no soy cristiano más nada. Mira, si cuando yo hice un estudio de quiénes son los verdaderos cristianos, los cristianos, según lo que yo leo en Hechos, son los judíos de ese tiempo. Esos son los verdaderos cristianos. Entonces, si tú dices que tú no eres cristiano más nada, que no eres más cristiano, pues es porque que tú no eres cristiano, porque ese título le pertenece a otra persona, porque la persona que es salva es creyente, santos, hijos de Dios. El título ese cristiano le pertenece a los judíos, según por lo que se lee en Hechos. 3 veces le menciona cristianos y cristianos. Eso es, cristianos y cristianos, 3 veces lo menciona en la Biblia. Oh, que dejé el evangelio. Mira, ¿qué dejaste de evangelio? Pues, según lo que podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 15, del 1 al 4, es creer solamente en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. Y dice que cuando tú oyes la palabra de verdad, la crees, eres sellado con el Espíritu Santo. Entonces, pues no creíste en vano, o sea que no creíste en nada de lo que se te estaba hablando, por lo tanto no fuiste sellado. Entonces, si tú crees que puedes perder algo cuando en realidad nunca lo obtuviste, pues ahí es donde está el problema. Tú no puedes estar diciendo, yo dejé de ser policía, y entonces cuando vamos a buscar los récords de el historial tuyo,
tú ni siquiera fuiste a la academia. Entonces, lo mismo se aplica en lo espiritual, de la salvación de tu alma. Si pusiste esa confianza en ese sacrificio, pues eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, eres sellado para siempre. No puedes perder tu salvación. Porque la salvación se obtiene por creer, confiar, no se obtiene por hacer. Estás en un edificio, en una congregación, pasa al frente si quieres aceptar al Señor Jesucristo. Mira, si tú haces esas cosas, y como te digo, si el Señor viene en cualquier momento, te vas a quedar, mi pana. Porque esas son maneras celestiales para llevarte al infierno. Darle tu vida, darle tu corazón, pero para tú estar aquí en el diario vivir, tú necesitas tu corazón, tú necesitas tu vida, ¿cierto? Lo único que Dios requiere en esta dispensación de la gracia de Dios es tu confianza, tu fe. Eso es todo lo que Él requiere para tú obtener salvación. ¿Está bien claro? Hay otra gente que te quieren que tú estés brincando through hoops. Tú sabes los hula hoops eso, que estés dando vueltas y eso, y brincando a través de círculos. Quiere que esté trabajando para obtener salvación, trabajando. Y no solamente trabajando para obtener salvación, sino que para mantenerte salvo también tiene que estar trabajando. Haciendo buenas obras. Cuando la única manera que tú obtienes salvación es poniendo tu confianza, tu fe en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, solamente 100%. Eso es lo único que tienes que hacer sin hacer algo. El hombre te quiere hacer que esté trabajando cuando ya tú eres sellado con el Espíritu Santo. Tú haces buenas obras porque ya tú eres salvo. Y no puedes hacer buenas obras para mantenerte salvo porque es el Señor Jesucristo que te mantiene salvo. Es por Él que tu salvación es segura. Es por Él que tu salvación es eternamente. Él es el que mantiene a tu salvación. No tú mismo. ¿Por qué tú crees que cuando Él venga por su iglesia, Él va a estar en el aire para recibirnos en el aire? Porque Él es el que está en control de esa situación. ¿Y por qué va a estar Él en el aire para recibirnos a nosotros? Porque ¿quién está en el aire también todo el tiempo? El Dios de este mundo, Satanás. Y ahí donde están Satanás y sus ángeles, en el aire. Pues tiene que haber alguien más poderoso que Él para que no intervenga con el rapto. Por eso es que Él nos va a recibir
nosotros vamos a recibir a Él en el aire, porque Él va a estar ahí para llevarnos a nosotros. Él no va, en ese rapto Él no tiene que tocar tierra para nada. Él va a estar en el aire y nos fuimos. Que vamos a leer eso otra vez para seguir. Efesios capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba, no hurte más, antes trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que pareciere necesidad. Que vamos para Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Y esto lo aplica a todos nosotros, ¿ok? ¿Qué dice? Vamos a leerlo otra vez. Porque aun cuando estábamos con vosotros os mandábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Está bien claro ahí? Ok, vamos para Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12. Un momentito aquí. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 12. A fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Vamos a leerlo otra vez. A fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Es interesante que tú lees eso, ¿verdad? Porque hay gente que no sé si los verdaderos creyentes hacen esto, probablemente que sí. Mientras están congregados, pues se creen lo máximo, ¿verdad? Ellos no ven películas, qué sé yo, no ven ciertas películas, ciertos muñequitos, no hacen ciertas cosas cuando están en el grupo. Pero ya cuando estaban fuera del grupo, pues hacen esto y hacen aquello, pero tú sabes, están aparentando. Y eso es lamentable, pero es la realidad. Pero ¿qué dice aquí? Aquí dice: a fin de que andéis honestamente para con los de afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que eso mismo que estás proyectando entre los
los creyentes en esa comunión que hay en un servicio o algo así, pues con los de afuera también. No con los de afuera te vas a comportar de una manera y entonces cuando estás reunido con los otros creyentes te vas a comportar de otra. O sea, te tienes que comportar honestamente adentro y afuera. Que vamos a la referencia de ese versículo que está en Romanos 13. Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice, andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Voy a leer eso otra vez. Andemos honestamente como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Entonces hay unos cristianos que van a agarrar esto cuando esto está bien claro ahí. Entonces empieza ellos de hablar de tiraeras, que los hermanos se tiran unos a otros, pero es el que está trayendo el tema al frente, ¿verdad? De la tiraera. Entonces empieza a usar este versículo que los hermanos tienen envidia y todas estas cosas. Pero aquí lo que está enseñando el apóstol Pablo es sencillo. No estar desenfrenadamente en borrachera, en lujurias, lascivias, ni en contienda, ni envidias. Esas son cosas que te está mostrando ahí que, mira, anda ordenadamente, no haciendo estas cosas, porque no es para conveniencia tuya ni de las otras personas tampoco. Es bien sencillo, van a agarrar eso para tirarle a los que están escuchando. Y mira, tú eres envidioso y estás trayendo contienda. Y así, por eso que tú tienes que estudiar y trazar bien la palabra de Dios y no utilizarla de la manera incorrecta. Porque es para enseñar, para instruir, para corregir. Acuérdate de eso, corregir. Hay una gente que lo puede agarrar eso como un ataque, pero no, es corrigiendo, porque es el deber de nosotros como embajadores del Señor Jesucristo de llevar la palabra trazada bien. Entonces, si nosotros como creyentes y embajadores del Señor Jesucristo, pues estamos escuchando y estamos viendo que una persona está utilizando la palabra de verdad para manipular, para tomar ventaja de las otras personas, pues nosotros tenemos que hablar, no quedarnos callados.
lo menos yo soy así. Si yo te oigo y tengo comunicación contigo de alguna manera, te voy a decir, mira, eh, primero que todo, muéstrame a mí en las escrituras cómo tú obtienes salvación. Y ahí uno va más o menos cómo esa persona, si es creyente o no creyente, esa es la única manera que tú vas a saber. Pero el que está 100% seguro, que sabe, no voy a decir que está seguro, sino que sabe 100% es Dios. Es el que sabe 100% quién es salvo y quién no, 100%. Pero aquí en la tierra lo único que nosotros podemos dejarnos llevar es por el testimonio de esa persona. Ok, ¿cómo tú tienes salvación? Si la persona te empieza a decir, mira, primero, arrepentirte del pecado. Segundo, dejar de fumar, dejar de beber, arrepentirte de tus pecados. Él se queda sin dedo y todavía te sigue diciendo de las cosas que tienes que hacer para obtener salvación. Cuenta los dedos de las manos hasta de los pies y todavía sigue por ahí. Que vamos para Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Voy a leer eso otra vez. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mira, eso es bien sencillo. Hay gente que están pendientes de sus seres queridos, de la gente que ellos aprecian, ¿ok? Y no tienen esperanza, ¿ok? Porque la esperanza es del creyente. Por ejemplo, si es mi esperanza que yo pueda ver a mi papá allá en el cielo, ¿ok? Entonces, pues aquí está diciendo, no sea como los que no tienen esperanza. Y más probable los que no tienen esperanza son los no creyentes. Y si los creyentes están pensando así, tienen que cambiar su manera de pensar y renovar su mente. Y pensar, no, yo tengo esperanza en esta situación que está pasando. Porque los que no tienen esperanza están pendientes, mis biles, mis tarjetas de crédito tengo que pagarlas, están pensando en más allá y no están descuidando de lo que tienen que hacer en el presente. Vivir día tras día pendiente a esa esperanza de la venida del Señor Jesucristo, sea cuando sea, puede ser, qué sé yo, 2 años, 3 años, uno no sabe, pero lo que enseña la Escritura es que puede ser en cualquier momento. Pues en cualquier momento, pues tienes la esperanza de que te vas a ir.
Porque alguien me puede decir a mí, ¿quién quiere vivir en este mundo? Mira cómo se está poniendo esto aquí. ¿Quién quiere vivir en este mundo cuando ya prácticamente tú no eres un humano? Satanás, el primero, porque ese es el líder, Satanás y la gente del gobierno te quieren tratar como si tú fueras animal, poniéndote en corrales, poniéndote bozales, queriendo controlar todo el aspecto de tu vida, inyectándote cosas para hacer experimentos, manteniéndote enfermo. ¿Quién quiere vivir en este mundo? ¿Qué esperanza tú tienes en este mundo? Bueno, vamos para Efesios capítulo 2. Ay, mira, se me perdió. Un momentito que estoy perdido. Efesios capítulo 2. Versículo 12. Que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira, que, oh my goodness. ¿Lo viste? A veces tú piensas, esto está hablando con el papagayo, pero mira, mira lo que dice aquí. Y verdad que te dije que esa gente que no tiene esperanza es más probable que no sea creyente. Pues mira, la confirmación está aquí. Que caso cerrado, como dice, arrest my case, como dice en inglés, ¿verdad? El 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Ve? Y como te dije, aquí puede ser que está hablando de otra cosa que podemos ver acá arriba, pero el 12. Más arriba puede ser que esté hablando, porque aquí está diciendo de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso, como te digo, saca tiempo y estudia más arriba y más adelante para que vea, pero en este versículo, como estamos comparando versículo con versículo, pues está hablando ahí que el que no tiene esperanza, mira, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahí el versículo dice, ni siquiera ni esperanza tienen. Y sin Dios en el mundo. O sea, que están perdidos. Vamos a leer. Déjame ver si leyendo el versículo 11 podemos entender más. Espérate. Por tanto, acordaos que en otro tiempo,
Vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Oh, mira, ahora sí, para que entienda, cuando dice aquí, alejados de la ciudadanía de Israel, porque acuérdate que en otro tiempo, no sé si tú has leído, pero en otro tiempo los gentiles se salvaban, pero tenían que ser parte de Israel. ¿Y cómo era parte de Israel? Haciéndose la circuncisión. ¿Ok? Por eso es que dice ahí, alejados de la ciudadanía de Israel. Porque en otro tiempo, eso es como los gentiles podían ser salvos. ¿Ok? Era ser parte de Israel. Si no eras parte de Israel, olvídate que no puedes ser salvo. Eso era uno de los requisitos. Por eso que dice ahí, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros de los pactos de la promesa. ¿Ok? Eso era en otro tiempo. Porque ahora, bajo la dispensación de la gracia de Dios, no hay diferencia. Por eso es que, vuelvo y te repito, tienes que aprender a estudiar y a trazar bien la palabra de Dios, para que no te confundas. Por eso es el versículo en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a ir ahí. Capítulo 4, versículo 13 dice, mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues, para que no tenga tristeza, ay, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? Y todas esas cosas, las cosas que están pasando hoy en día, pues no sea con los que no tienen esperanza. Porque los que no tienen esperanza, según podemos leer en Efesios capítulo 2, 12, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ya, si tú eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa, pues tienes a Dios. ¿Ok? Ok, vamos a ir a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual asimismo sois salvos, si retenéis la palabra que os he predicado, si no habéis creído en vano. Porque primeramente os he entregado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Que vamos a Efesios capítulo 1 y vamos un momentito a capítulo 1 versículo 6. Y aquí le voy a leer esto porque, como he hablado anteriormente en este mismo video, de que no es aceptar al Señor Jesucristo, no es darle tu vida, no hacer al Señor Jesucristo Señor de tu vida, ni nada de esos disparates, sino que mira lo que dice aquí.
para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Ok? Voy a leerlo otra vez. Para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que Dios es el que hace la aceptación, no el hombre. El hombre tiene que poner su confianza, su fe en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. No aceptar. Hay gente que te están poniendo las cosas al revés. No. No es tú aceptar a Cristo, no, es tú poner tu confianza en Cristo, en ese sacrificio que Él hizo por ti. Y te estoy mostrando en la Biblia, mira, te lo estoy mostrando ahí. Por eso es que he invertido en dinero que no tengo, para que no te enfoques en la persona, sino en la palabra de Dios. Por eso que la cámara está enfocada en la palabra de verdad y no enfocada en el mensajero o el que está hablando. Porque la meta es que tú creas la palabra de Dios, la palabra de verdad, trazada bien. Esa es la meta. No es que me veas a mí porque yo tengo imagen para audio, no para visual. Entonces ahí podemos ver que es Dios el que hace la aceptación en el amado, en el Señor Jesucristo. Apúntalo, y cualquier persona que te diga no, que tú tienes que aceptarlo, oye que se lo dice a otra persona, mira, no. Aquí el que hace la aceptación es Dios. Efesios capítulo 1, versículo 6. Entonces, lo tuyo es, aquí en el versículo 13 dice, en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Eso es todo lo que tienes que hacer sin hacer algo. El día de la salvación de tu alma es ahora. Y nos vemos, que se está haciendo tarde, y nos vemos en el próximo video. Que la pasen bien.